6 de agosto de 1942. El portaaviones Shokaku estaba anclado en la laguna de Truk, con su cubierta de vuelo vacía y los hangares silenciosos. Bajo cubierta, en una sala de conferencias estrecha y llena de humo de cigarrillo, 5 oficiales navales japoneses estaban sentados alrededor de una mesa cubierta de mapas, informes de bajas y resúmenes de inteligencia. Llevaban reunidos 3 horas. Nadie había hablado en los últimos 10 minutos. Finalmente, el contraalmirante Taman Yamaguchi rompió el silencio. «Caballeros, debemos aceptar lo que estos números nos están diciendo», dijo con voz grave. «La guerra está perdida». La sala permaneció en silencio. Nadie lo contradijo. Nadie tenía que hacerlo. Todos lo sabían. El 6 de agosto de 1942 marcaba exactamente 2 meses desde la batalla de Midway, y las implicaciones finalmente se volvían innegables. Japón había perdido la iniciativa en la guerra, posiblemente para siempre, y la terrible ironía era que Pearl Harbor, el ataque que debía destruir el poder naval estadounidense, había garantizado, en cambio, la derrota eventual de Japón. Para entender cómo estos almirantes llegaron a una conclusión tan devastadora, debemos retroceder 8 meses, al 7 de diciembre de 1941. Aquella mañana, el ataque cuidadosamente planeado del almirante Isoroku Yamamoto logró una brillantez táctica. Los aviones japoneses hundieron o dañaron 8 acorazados estadounidenses. Destruyeron 188 aeronaves. Mataron a 2.403 estadounidenses. El ataque se ejecutó casi a la perfección. Casi. Las fallas críticas se hicieron evidentes de inmediato para quienes prestaban atención. Los portaaviones estadounidenses no estaban en el puerto. Enterprise, Lexington y Saratoga estaban en el mar, ilesas. Las enormes instalaciones de almacenamiento de combustible en Pearl Harbor, que contenían millones de galones de petróleo, no fueron atacadas. La base de submarinos fue ignorada. Los talleres de reparación quedaron intactos. El propio Yamamoto habría dicho después del ataque: «Temo que todo lo que hemos hecho sea despertar a un gigante dormido y llenarlo de una terrible determinación». Muchos historiadores debaten si realmente pronunció esas palabras exactas. Pero los documentos de inteligencia naval japonesa de principios de 1942 mostraban que los almirantes más altos de Japón comprendían que tenían una ventana de oportunidad estrecha. Las estimaciones de inteligencia sugerían que Japón disponía de 6 a 8 meses antes de que la producción industrial estadounidense empezara a superar las ventajas japonesas en entrenamiento, experiencia y posicionamiento. 8 meses. Para agosto de 1942, esa ventana se había cerrado. La batalla de Midway, a comienzos de junio de 1942, fue el punto de inflexión catastrófico. Japón perdió 4 portaaviones de flota: Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu. No eran simples barcos. Eran plataformas de combate insustituibles, tripuladas por pilotos insustituibles. Japón había entrado en la guerra con 10 portaaviones. Para agosto de 1942, solo le quedaban 6. Y 2 de ellos estaban dañados. Mientras tanto, Estados Unidos estaba construyendo portaaviones a un ritmo que dejó atónitos a los planificadores japoneses. En aquella sala de conferencias del 6 de agosto, los almirantes revisaban informes de inteligencia que revelaban la magnitud real del desastre. Los astilleros estadounidenses tenían más de una docena de portaaviones en construcción, los Essex Class Carriers, más grandes y capaces que cualquier cosa que Japón pudiera construir. Los primeros entrarían en servicio a comienzos de 1943. Para 1944, Estados Unidos tendría una superioridad numérica tan abrumadora que la estrategia defensiva japonesa sería imposible. Pero los portaaviones eran solo el comienzo. Los informes de inteligencia detallaban la producción estadounidense de aviones. En 1941, las fábricas americanas produjeron aproximadamente 19.000 aeronaves militares. Las fábricas japonesas, unas 5.000. Pero la brecha se ampliaba exponencialmente. La producción estadounidense se aceleraba, mientras la japonesa apenas lograba mantener los niveles actuales.
Para 1943, las estimaciones sugerían que Estados Unidos produciría 85.000 aeronaves anualmente. Japón produciría quizás 16.000 si todo salía perfectamente. El capitán Mitsuo Fuchida, quien había dirigido el ataque aéreo sobre Pearl Harbor, estaba presente en esa reunión de agosto. Había sido herido en Midway y se estaba recuperando, pero su experiencia táctica era esencial para la planificación. Fuchida presentó un análisis devastador para la moral. La aviación naval japonesa había comenzado la guerra con aproximadamente 3.500 pilotos de portaaviones altamente entrenados. Estos hombres se habían preparado durante años. Eran probablemente los mejores pilotos embarcados del mundo en diciembre de 1941. Para agosto de 1942, cerca del 40% de ellos estaban muertos, caídos en el Mar del Coral, en Midway y en la sangrienta campaña de las Islas Salomón. Los supervivientes estaban exhaustos, volando múltiples misiones diarias con descanso insuficiente. Mientras tanto, los programas de entrenamiento de pilotos japoneses producían tal vez 100 nuevos pilotos calificados para portaaviones por mes, y estos novatos tenían unas 200 horas de vuelo frente a las más de 800 que habían acumulado los veteranos antes de la guerra. La producción estadounidense de pilotos contaba otra historia. Estados Unidos estaba entrenando miles cada mes. Su entrenamiento no era tan riguroso al principio, pero la cantidad pura significaba que las pérdidas americanas podían reemplazarse rápidamente. Las japonesas no. Cada piloto japonés experimentado perdido era, en la práctica, irreemplazable. Fuchida calculó que, con las tasas actuales de desgaste, Japón se quedaría sin pilotos de portaaviones experimentados para mediados de 1943, sin importar cuántos portaaviones tuviera. Las cifras de la guerra submarina eran igual de sombrías. Los submarinos japoneses habían logrado éxitos mínimos, a pesar de sus diseños sofisticados. Se usaban principalmente para apoyar a la flota, no para atacar el comercio enemigo. Mientras tanto, los submarinos estadounidenses comenzaban a estrangular el transporte mercante japonés. La economía de Japón dependía completamente de las importaciones. Petróleo de las Indias Orientales holandesas, caucho de Malasia, arroz de Indochina, mineral de hierro de varias fuentes. Todo debía transportarse por mares cada vez más dominados por submarinos americanos. El almirante Yamaguchi presentó las estadísticas de pérdidas marítimas. En enero de 1942, Japón había perdido 15 buques mercantes. En junio, 30 por mes. Para agosto, 40 buques mensuales. La tendencia era aterradora. A ese ritmo, para 1944, Japón no tendría suficiente flota mercante para mantener siquiera su economía básica, mucho menos las operaciones militares. Y su capacidad de construcción naval no podía seguir el ritmo. Podía producir unas 200.000 toneladas de transporte al año, pero estaba perdiendo 300.000, y las pérdidas se aceleraban. La situación estratégica era igual de desesperada. Japón había conquistado vastos territorios en 6 meses. Filipinas, Malasia, Singapur, las Indias Orientales holandesas, Birmania y numerosas islas del Pacífico. Esta expansión había creado un perímetro defensivo de miles de millas. Defenderlo requería dispersar fuerzas japonesas por docenas de guarniciones, muchas en lugares aislados, difíciles de abastecer e imposibles de reforzar con rapidez. Los estadounidenses, en cambio, podían concentrar sus fuerzas y elegir dónde y cuándo atacar. Japón tenía que defender todo. Esa asimetría fundamental significaba que, incluso con fuerzas iguales, los estadounidenses tendrían la ventaja, pero las fuerzas no eran iguales. El poder estadounidense crecía, mientras el japonés disminuía. Las matemáticas eran ineludibles. Un almirante planteó la posibilidad de una paz negociada. Tal vez, si Japón ofrecía devolver algunos territorios conquistados, Estados Unidos podría aceptar un alto el fuego. La sugerencia fue recibida con risas amargas. Todos los presentes habían leído los informes de inteligencia sobre la opinión pública estadounidense. Pearl Harbor había enfurecido al pueblo norteamericano de una manera que los planificadores japoneses no habían previsto. El ataque,
que debía desmoralizar a Estados Unidos y forzar negociaciones, había creado, en cambio, una determinación absoluta de destruir completamente a Japón. Los bonos de guerra estadounidenses se vendían en exceso. Las fábricas trabajaban en 3 turnos. Las mujeres ingresaban al mercado laboral en números nunca vistos. No habría paz negociada. Estados Unidos quería rendición incondicional. La reunión se centró entonces en la pregunta: ¿qué había salido mal? El ataque a Pearl Harbor había alcanzado sus objetivos tácticos, pero estratégicamente había sido un desastre. ¿Por qué? El almirante Chuichi Nagumo, quien había comandado la fuerza de ataque de portaaviones en Pearl Harbor, ofreció su perspectiva. El ataque había sido diseñado para destruir el poder de los acorazados estadounidenses, dando a Japón 6 meses para consolidar sus conquistas antes de que América pudiera responder. La teoría sostenía que, después de 6 meses de derrotas, la opinión pública estadounidense obligaría al gobierno a negociar. Esa teoría resultó estar fundamentalmente equivocada. Primero, los acorazados no eran el arma decisiva. Los portaaviones lo eran. Al no destruir los portaaviones estadounidenses en Pearl Harbor, Japón había dejado intactos los activos navales más importantes de América. Segundo, la psicología pública estadounidense había sido completamente malinterpretada. El ataque había unificado la opinión americana de una manera que nada más podría haber logrado. Tercero, Pearl Harbor había otorgado a Estados Unidos una posición moral elevada a nivel internacional, facilitándole la creación de alianzas y la obtención de recursos. Cuarto, y quizá lo más crítico, el ataque había sido demasiado exitoso en un sentido específico. Parecía una traición. Los diplomáticos japoneses debían entregar una declaración de guerra 30 minutos antes de que comenzara el ataque. Debido a retrasos en la decodificación, la declaración fue entregada después de iniciado el bombardeo. Esto hizo que Pearl Harbor pareciera un ataque furtivo, una violación de las normas internacionales. La propaganda estadounidense lo denominó un día de infamia, y esa etiqueta perduró. Japón le había dado a América un grito de guerra perfecto. El almirante Yamaguchi sacó otro documento que hacía la situación aún más sombría. Era un análisis del Raid Doolittle de abril de 1942. 16 bombarderos estadounidenses B-25 habían despegado del portaaviones Hornet y bombardeado Tokio y otras ciudades japonesas. Los daños físicos fueron mínimos, algunos edificios destruidos, unas pocas víctimas. Militarmente, insignificante, pero estratégicamente, devastador para Japón. Había destrozado el mito de la invulnerabilidad del territorio nacional. Demostraba que los portaaviones estadounidenses podían acercarse al propio Japón. Obligó al alto mando japonés a mantener aviones y tropas en las islas principales para defensa, recursos que se necesitaban desesperadamente en otros frentes. Lo más importante, ese ataque había impulsado al mando japonés a acelerar los planes para la Operación Midway, que terminó en derrota catastrófica. La Operación de Midway, en sí misma, merecía examen. El plan había sido complejo, con múltiples fuerzas acercándose desde diferentes direcciones para confundir y abrumar a los defensores estadounidenses. En cambio, esa complejidad creó problemas de coordinación. Las fuerzas japonesas estaban dispersas e incapaces de apoyarse mutuamente. Mientras tanto, los descifradores de códigos estadounidenses habían leído las comunicaciones japonesas y sabían exactamente dónde y cuándo llegaría el ataque. Esto reveló otro fallo crítico: inteligencia y seguridad. Los códigos navales japoneses estaban siendo leídos por los estadounidenses. Los oficiales japoneses no conocían el alcance completo del compromiso, pero sabían lo suficiente como para estar profundamente preocupados. Cada plan operativo, cada movimiento de buques, cada intención estratégica podía ser conocida por el enemigo antes de su ejecución. Luchar una guerra cuando el oponente puede leer tus órdenes es casi imposible. La reunión examinó alternativas que podrían haber funcionado mejor que Pearl Harbor. ¿Qué habría pasado si Japón no hubiera atacado a Estados Unidos en absoluto? ¿Y si solo hubiera atacado las posesiones coloniales británicas y neerlandesas en el sudeste asiático?
¿Habría entrado Estados Unidos en la guerra? El consenso no era claro. El presidente Roosevelt quería claramente entrar en guerra contra Alemania y Japón, pero la opinión pública estadounidense, en 1941, era profundamente aislacionista. ¿Sin Pearl Harbor, habría declarado el Congreso la guerra? Tal vez no de inmediato. Japón podría haber ganado meses o incluso años para consolidar sus conquistas sin oposición americana. En cambio, Pearl Harbor le dio a Roosevelt exactamente lo que necesitaba. Una nación unida exigiendo guerra. Otra alternativa. ¿Y si el ataque a Pearl Harbor hubiera sido más completo? ¿Qué habría pasado si Nagumo hubiera lanzado una tercera oleada para destruir los depósitos de combustible, las instalaciones de reparación y la base de submarinos? Algunos oficiales lo habían propuesto en ese momento. Nagumo se negó, preocupado por un contraataque estadounidense y queriendo preservar sus fuerzas. Con el tiempo, esa precaución pareció un error fatal. Destruir esas instalaciones podría haber retrasado las operaciones estadounidenses en el Pacífico por 6 meses o más. 6 meses que Japón necesitaba desesperadamente. Pero los almirantes reconocieron una verdad incómoda. Incluso un ataque más exhaustivo a Pearl Harbor no habría cambiado el resultado final. El problema fundamental no era la ejecución táctica, era la realidad estratégica. La economía de Japón era solo una fracción del tamaño de la americana. Su capacidad industrial era quizás una 10ª parte de la de Estados Unidos. La producción de petróleo de Japón era prácticamente nula sin importaciones. Su población era menos de la mitad de la estadounidense. En una guerra prolongada de desgaste, esas disparidades garantizaban la derrota. Yamamoto lo había entendido desde el principio. Se oponía a una guerra con Estados Unidos, argumentando que Japón no podía ganar. Había sido anulado por líderes del ejército y funcionarios civiles que creían que la democracia estadounidense era débil y decadente, que los americanos carecían de voluntad para una guerra larga, que una rápida serie de victorias obligaría a su rendición. Cada una de esas suposiciones resultó catastróficamente errónea. El capitán Fuchida presentó el análisis más desalentador de todos. La situación del petróleo. Toda la estrategia japonesa se basaba en asegurar el suministro de crudo de las Indias Orientales holandesas. Los embargos estadounidenses habían amenazado con estrangular la economía y el ejército japonés. Tomar los campos petroleros indonesios debía resolver ese problema, y Japón logró capturarlos casi intactos. Pero ese éxito trajo nuevos problemas. El petróleo debía transportarse a Japón. Los petroleros tenían que atravesar aguas cada vez más infestadas de submarinos estadounidenses. En enero de 1942, Japón había importado 400.000 toneladas de petróleo desde las Indias. Para agosto, las importaciones se habían reducido a 250.000 toneladas. La tendencia era clara. Para 1943, la guerra submarina podría reducir las importaciones de petróleo a niveles insuficientes para mantener las operaciones militares. Japón tendría campos petroleros pero sin forma de llevar el petróleo a casa. Los almirantes debatieron si aún existía algún camino hacia la victoria. Quizás, pensaron, si Japón lograba infligir suficientes bajas a las fuerzas estadounidenses, haciendo que el costo de avanzar fuera tan alto, la opinión pública americana podría volverse contra la guerra. Esa esperanza fue demolida sistemáticamente por los informes de inteligencia. La tolerancia estadounidense a las bajas resultó ser mucho mayor de lo que los planificadores japoneses habían anticipado. La marcha de la muerte de Batán y los reportes sobre el trato japonés a los prisioneros habían enfurecido a la opinión pública estadounidense, convirtiendo la guerra en algo personal. Los americanos no estaban calculando costos y beneficios. Querían venganza. Querían una victoria total. Las listas de bajas que habrían desmoralizado a otras naciones solo fortalecían la determinación de Estados Unidos. Además, las tácticas estadounidenses estaban evolucionando para minimizar sus pérdidas. Las fuerzas americanas no realizaban cargas suicidas Banzai. Usaban potencia de fuego abrumadora, superioridad aérea y ventajas materiales para desgastar las posiciones japonesas mientras reducían sus propias bajas. Los estadounidenses estaban librando una guerra industrial.
tratándola como un problema de producción que podía resolverse mediante recursos y logística superiores. La reunión examinó la situación actual en las Islas Salomón, donde las fuerzas estadounidenses habían desembarcado en Guadalcanal a comienzos de agosto. Las tropas japonesas luchaban desesperadamente por expulsarlas, pero los almirantes reconocieron que Guadalcanal representaba una nueva estrategia americana. Tomar bases avanzadas, construir aeródromos, usar esos aeródromos para dominar las áreas circundantes y luego avanzar al siguiente objetivo. Era un método metódico, lento, pero eficaz. Japón no podía igualar ese enfoque. Su logística era insuficiente. Su producción industrial no podía proporcionar suficientes aviones, barcos y suministros para igualar el ritmo de refuerzo estadounidense. Cada batalla se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste, y Japón estaba perdiendo en todos los niveles. Se revisó un último documento, un análisis económico preparado por el Ministerio de Finanzas. Proyectaba la capacidad económica japonesa hasta 1945 bajo varios escenarios. Incluso los más optimistas mostraban un colapso hacia finales de 1944. La economía japonesa simplemente no podía sostener el esfuerzo bélico por más de 3 años en total. Ya habían pasado 8 meses desde el inicio de la guerra. El reloj avanzaba. Los almirantes llegaron a una conclusión devastadora. Pearl Harbor había sido un éxito táctico, pero una catástrofe estratégica de primera magnitud. No había logrado nada de lo que Japón necesitaba, y al mismo tiempo, había unificado y enfurecido al único enemigo que Japón debía evitar enfrentar. La guerra ahora era imposible de ganar. La única pregunta que quedaba era, ¿cuánta destrucción sufriría Japón? Antes de aceptar lo inevitable, el almirante Yamaguchi propuso recomendar al alto mando que Japón buscara negociaciones de paz de inmediato, antes de que la situación empeorara aún más. La propuesta fue rechazada, no porque los almirantes discreparan del análisis, sino porque sabían que tales recomendaciones serían ignoradas o, peor aún, tratadas como derrotismo y traición. El gobierno militar no estaba interesado en la realidad. Estaba comprometido a luchar hasta el amargo final. La reunión concluyó sin decisiones, sin recomendaciones, solo con una comprensión compartida de la verdad. Japón había perdido la guerra el 7 de diciembre de 1941. Aún no lo sabía. Los almirantes salieron en silencio, regresando a sus deberes, planificando operaciones que sabían que no podrían tener éxito, librando una guerra que sabían perdida. 6 de agosto de 1942.